Muy buenas tardes en particular a Dayan y a todos los que se van incorporando a esta eh, sesión número 6 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Eh, este viernes nos encontramos para cerrar la unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Y si bien tuvimos la parte más sustanciosa el día miércoles, donde explicamos contenidos generales, eh, pues creo que también sería importante reiterarlo el día de hoy para evitar las dudas. También tengo ya, obviamente, algunos, algunas cuestiones generales que quisiera repasar nuevamente y les busqué un video sobre la actualización de un texto clásico con el caso de las nubes y al contexto actual. Eso dura como 7, 8 minutos, pero es un video que me interesa mucho que tengan, porque es una nueva visión. Por si no han hecho la actividad integradora número 5, la de la historia sobre Sócrates y los sofistas adaptada a su contexto cotidiano o a su entorno real, a su comunidad, pues es una buena opción para que consideren estas cosas. Sobre todo se trata de un texto clásico, eh, que se da o que pretende que se actualice o refuncionalice en nuestros días. Y para eso, pues siempre es importante revisar la mayor cantidad de material. Voy saludando también a Edwin, que va llegando. Muy buena tarde. Y voy a repetir algunas cuestiones generales de la clase anterior, que son las que, repito, son algunas que ya nosotros teníamos ya más o menos planteadas dentro de los foros que hemos llevado a cabo, de las sesiones que hemos llevado a cabo, pero me gustaría como reiterarles alguna información, aunque sea repetitiva. Prefiero ser repetitivo o sonar repetitivo a que ustedes se queden con un vacío de información. Entonces, propósito de la semana 3, sesión 6, explicar contenidos generales probablemente no lo haga tanto o no lo haga con tanta premura o ahínco en ese sentido. Luego la dinámica, trabajo y puntos extra, voy a repetir los puntos extra. Me parece que, bueno, Edwin sí estaba, pero Dayan no estaba, entonces voy a repetirlo para que escuche. Y la actividad integradora 5, luego el foro de integración o actividad integradora número 6 son lo mismo. Cuestiones de plagio, que creo que en los dos casos que nos ocupan, las personas que están aquí, no ha habido, afortunadamente, así que de todos modos seguiré dando las mismas recomendaciones semana tras semana y sesión tras sesión. Después, el ejercicio para puntaje extra del foro, que es el que tenían la tarea hoy, y si no, pues aún pueden hacerlo, tienen algunas horas o tal vez hasta el día de mañana. Y las preguntas del público. Hay algunas preguntas del público que iré intercalando. Como tal, no tengo ahora, pero sí, iré intercalando algunas de las preguntas que me han hecho y algunas de las que me hicieron llegar eh, para explicarles también. Por supuesto, saben que si tienen alguna pregunta pueden escribir en el chat y yo le doy lectura y respuesta en la medida de lo posible. Preguntas de asistentes a la sesión, o sea, ustedes, que es lo que acabo de decir. Y la sesión del viernes en realidad sería la sesión del próximo miércoles, que sería la semana 4. Como ustedes se habrán dado cuenta, los contenidos generales tienen que ver con la relación, por un lado, de los textos en Internet, las tecnologías de información y comunicación, y por otro lado, la relación de la literatura y el mundo, la literatura y los textos clásicos. El ejemplo que nos pone Prepalínea CEP o el ejemplo que nos pone la plataforma es de un texto que se llama Las nubes de Aristófanes, que es una comedia, una obra de teatro, que trata sobre las aventuras de un papá y su hijo y todos los personajes que aparecen a su alrededor cuando el padre, pues, consiente demasiado, por decirlo de alguna manera, a su hijo y tienen diversos enredos que resultan en una comedia divertida, pero que al final tiene un mensaje. Ese mensaje tal vez les pueda preguntar un poco el día de hoy para que ustedes puedan captarlo.
Eso es básicamente el contenido de la obra de teatro, al menos de las 22, 21 páginas que les piden leer, es el planteamiento de la obra, no es la obra completa, me parece. Y lo que se pide es que ustedes capten lo básico, que sepan de qué trata toda la obra, leyendo una reseña previamente. Entonces, muchos de los contenidos que vamos a ver esta semana o que ya vieron esta semana, tratan de hacer como lo voy a poner a continuación, tratan de hacer un clic o tratan de hacer una vinculación, un enlace entre algo muy moderno, muy actual, digámoslo, como la literatura en Internet, las manifestaciones literarias o artísticas en Internet, y con los textos clásicos. En este caso, el texto que se llama Las nubes es un texto clásico y por eso se pretende mezclar y ubicar en el espacio y el tiempo cuáles son los textos, perdón, cuál es la relación que existe entre un texto clásico, muy clásico, y en el otro lado el texto de Internet. También durante toda la semana se les ha estado preguntando en el foro de novedades si ustedes consideran que los textos en Internet son literatura y cómo defines esto. ¿Cuál es la defensa que se obtiene entre los textos que están en Internet y cuáles no son las que obtienes cuando estás en Internet? Entonces, repito, y hago esta revisión de la semana número 3. Tiene que haber o tienen que establecer una relación entre los textos clásicos, en este caso de la antigua Grecia, con los textos que están en Internet y decirme entre estos dos, entre los clásicos de un lado y los textos en Internet del otro, en medio está un punto fundamental y sumamente importante, que es la experiencia estética, y esa experiencia estética me lleva a hablar sobre la dinámica de trabajo y los puntajes extra. Ustedes ya saben que una de las dinámicas de trabajo es la participación constante. Ese es para lo que coloca la plataforma o lo que otorga la plataforma. Lo que otorgo yo son, además de esto, y de que ustedes puedan formular preguntas, no solo respuestas, me gusta que sean más críticos con esto. Lo que yo les pedí esta vez para los puntajes extra es que vieran el video que voy a compartir en un momento. Aquí está, que se llama Experiencia Estética, que es este que están viendo en la pantalla. Ese que se llama Experiencias Estéticas, Experiencia Estética, es un poquito complejo, no lo voy a negar, dura como 5 o 7 minutos y explica lo que es una experiencia estética y cómo la podemos llevar a cabo, es decir, cómo podemos nosotros tener una experiencia estética por medio del arte, no solo de la literatura, sino de cualquiera de las manifestaciones artísticas del hombre, desde el cine hasta la pintura, pasando por la música, la danza y la literatura, por supuesto, que es el tema que nos ocupa. Pues bueno, ese tipo de cuestiones, ese tipo de digamos, de actividades profundas que nos pueden ubicar, eh, tienen que ver con eh, la forma en que ustedes vayan participando. Entonces tenemos por un lado los apuntes o notas de experiencias estéticas de ese video que están viendo en pantalla. Y el segundo de los puntos extra es, todavía lo pueden entregar si no lo han hecho. Edwin que estaba, si no, no hay problema. Dayan que no estaba, también lo puedes revisar. Es hacerme una de las participaciones del foro de novedad, del foro de integración, de la actividad integradora número 6, que recuerden que es participar toda la semana, ahorita voy a explicarlo, pero el segundo puntaje extra, en este caso para el foro, sería enviarme una de las participaciones por correo electrónico. Si me la pueden enviar ahora o si la tienen preparada, pues sería buenísimo. Y tal vez les dé un poco de tiempo el día de hoy para realizar alguna de ellas, no es seguro, pero lo que me interesaría mucho es que ustedes supieran los lineamientos generales que deben cumplir para las participaciones de los foros evaluables, que son la semana 3 y también la semana próxima, número 4. Como tú quieras, Dayan, en realidad no hay ningún problema. Lo puedes escribir, te doy varias opciones. Puedes escribirlo en tu celular o donde estés trabajando en la computadora o celular o lo que tú tengas a la mano como dispositivo y enviármelo al correo.
La otra es por correo electrónico, un correo electrónico normal escrito. Y la tercera opción es que me lo copies y pegues aquí en el chat. Tú decides cuál de las dos, pero eso sería como el segundo puntaje extra para los foros. Y el primero son los apuntes de esta experiencia estética. Entonces yo creo que sí les voy a dar un poco de tiempo. Sé que es un poco más tardado, pero les voy a dar a lo mejor unos 10 o 15 minutos para que elaboren uno de esos y sepan sobre todo para que yo vea cómo están participando. Obviamente no los reviso, yo los reviso hasta el día lunes por la tarde o lunes por la mañana, por la tarde, que una vez que estén completos. No puedo ir revisando uno por uno porque no me enteraría de cuando terminan. Entonces es mejor cuando ya esté cerrado el foro que yo califique. Entonces, bueno, básicamente esa es la cuestión que se relaciona con los puntajes extra y la dinámica de trabajo. Ahora sí, para la actividad integrada número 5, que es vean, aquí están los pasos. Es muy importante que sigan con atención porque a veces solamente están leyendo algunos de los pasos y los demás lo están omitiendo. El primero es, bueno, hay que leer las instrucciones. El segundo es leer la reseña de las nubes, pero eso no quiere decir, si lees la reseña, que es como un resumen, nos habla del contenido completo de la obra, eso no quiere decir que no vas a leer la obra, porque muchos han solamente copiado y pegado en la reseña y eso es un error grave, porque además hay cuestiones como el plagio. Les sigo recordando que a pesar del receso que tuvimos, pues es importante que que revisen referencias, que las coloquen y que las coloquen en forma de cita o paráfrasis y por supuesto al final las pongan. Entonces, la número 3, revisa con atención las páginas 1 a 22 de las nubes. Además de la reseña, tienen que revisar con atención esas páginas. Luego tienes que contestar un formato que se llama, bueno, una serie de cuestionarios, de preguntas, eh, que se llama la literatura clásica y situaciones actuales. Voy a darle pregunta a Dayan está compartiendo su participación. Ahorita en este momento la voy a leer, Dayan. Si me puedes también en lo que yo estoy leyendo las instrucciones poner tus referencias, sería buenísimo, porque para revisar cuáles son las referencias de ustedes, ¿vale? Por favor. Y entonces tienes que revisar el texto que se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales, que te pide leer el texto y revisar algunas obras. Lo voy a descargar y a leer con ustedes. Permítanme que estoy buscándolo. Listo, ya podrán ver casi en este momento. Ahí está. Podrán ver el texto de Aristófanes. Y aquí me vas a ayudar, Edwin, por favor, porque Dañán no estuvo en la clase anterior. No sé si vio el video, pero vamos a asumir que no vio el video, pues tal vez no tuvo tiempo, pero es importante que lo revisemos. Esto, donde dice cuál es el argumento, quiénes son los personajes, características de la personalidad. Cuando dice el argumento, se refiere, recuerden, o no lo olviden, por favor, que tiene que ser entre 5 y 8 renglones. Es importantísimo que lo respeten. Cuando dice quiénes son los personajes, no basta que me pongan el nombre, sino que me tienen que decir cuál es su función en la obra. Papá, él se encarga de hacer tal y explican cuál es su función en la obra. Si eso no está, pues la pregunta es incompleta. Y si no se cumplen los renglones, habrán faltado desafortunadamente al rubro de instrucciones, seguir instrucciones. Luego sé cuáles características de la personalidad, igual me pones una cosa, es enojón, es una persona tranquila, es una persona melancólica, etc. Inciso D, qué situaciones graciosas o divertidas hay, las explican, 5 a 8 renglones. ¿Qué situaciones identificas que se presentan en la actualidad? Eso también es bien importante, tienen 5 a 8 renglones para hacerlo. Luego tienen que hacer una grabación, primero escriben, primero narran de manera oral, es decir, cuentan el argumento de las nubes, de lo que leyeron, no sé, yo creo que en un par de minutos es suficiente, y escriben un texto con una extensión de 15 a 20 líneas.
Lo que se pretende aquí es que ustedes manejen las dos formas de comunicación, la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral es más informal, por decirlo así, porque estamos como, bueno, estamos platicándole a alguien más de qué trató la obra, pero ahí usamos un lenguaje un poco más informal, como lo estoy probablemente usando yo en este momento. Y la diferencia con el lenguaje escrito es que es un lenguaje mucho más cuidado, con mucho más sentido, con separaciones, con comas, con puntos, y eso hace que uno tenga más cuidado y más atención para lo que está escribiendo. Entonces tienen que hacer las dos cosas, por favor, y me van a colocar aquí el audio. Una vez que colocan el audio, me escriben el texto. Recuerden, 15 a 20 renglones, es muy importante que lo sigan. Luego tienen que hacer 3 preguntas de reflexión sobre trasladar algo al contexto actual. Luego aprender mientras reímos o nos divertimos, que es el caso de una comedia. Y las diferencias entre contarlo en audio y por escrito. Al final, me tienen que entregar, que es donde yo le voy a preguntar a Edwin, cuáles son las 3 referencias que se deben hacer. Perdón, las 2 referencias que se deben hacer aquí. Edwin, a ver si me ayudas con eso, por favor. Deben hacer por lo menos 2 referencias. ¿Me puedes ayudar diciéndome cuáles? Ahora voy a leer tu mensaje, Dayan, por favor. Mientras Edwin me puede decir cuáles son las 2 referencias que van a estar. Edwin dice fondo y forma y la obra de las nubes. Muy bien, Edwin, gracias. Es un material que vimos en la primera semana que se llama fondo y forma. Esos 2 deben estar. Por supuesto, es un formato especial que ya hemos trabajado. Pónganlo en formato de referencias, porque ya lo hemos trabajado. Entonces, por favor, no se les olvide lo que están revisando. Entonces, recuerden, para analizar la primera parte, que sería el argumento y los personajes, pueden usar o deberían usar lo que sea el material que se llama fondo y forma. Este es de la semana 1. ¿Sí? Y las nubes, que es el que leyeron. Esos 2 deben estar en bibliografía. Es muy importante. Entonces, bueno, esas son las preguntas. En realidad la actividad es muy fácil. Y ahora sí voy a dar seguimiento a la lectura, a lo que nos va diciendo Dayan sobre su participación. Y nos comparte, dice, hola, buenas noches compañeros, esta es mi primera aportación que corresponde a la siguiente indicación. En tu primera aportación describe con tus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Entiendo por experiencia estética las sensaciones, emociones y sentimientos que nos transmite algún objeto estético, ya sea desde un paisaje o una obra literaria. La relación que encuentro entre la experiencia estética y la literatura va desde la intención comunicativa del autor de algún texto, ya que es a través de esta y del contexto de la obra y del autor existe una interconexión entre el autor, el libro y el lector, puesto que mediante las emociones, sentimientos, escenarios y todo el tipo de lenguaje del autor, el lector percibe diversas emociones y sentimientos según sea el género de literatura. Sin más que agregar por el momento, me despido de ustedes deseándoles un excelente inicio de semana. Buena alumna, bla, bla, bla. No me dejó mandar, no te preocupes. Y pone las referencias, prepa en línea CEP, el recurso que se llama experiencias estéticas. Con eso está muy bien. Ahí solo te recomendaría, Dayan, en este caso ya no lo puedes hacer porque se trata de tu primera aportación, pero lo podrías hacer en la de hoy si no la has puesto o las siguientes a esta. Y si no, no te preocupes, no te angusties, lo puedes hacer la próxima semana. Creo que está muy bien tu participación, pero para que esté todavía mejor, podrías poner una referencia, perdón, una cita textual o una paráfrasis dentro de la participación. Eso ayudaría muchísimo a manejar tanto la paráfrasis y la cita textual como las referencias finales. Pero, repito, está muy bien escrito y está explicado muy bien qué es lo que yo pretendo de esto. Referencias, 5 o 8 renglones, cuidando reglas de etiqueta y cuidando la ortografía. Entonces, pues no hay mucho que yo pueda decirte, Dayan, al respecto muy bien. Y pues, te pediría nada más, repito, que para la próxima, si es que ya terminaste esta vez, la próxima pongas referencias o citas textuales, comillas, como ya hemos trabajado y creo que sí estabas presente, las anteriores, bueno, las semanas antes del receso, las 2 semanas previas al receso. Ok, Edwin, si nos puedes compartir una, por favor, aunque ya la hayas puesto, no hay ningún problema y procura dejar la referencia. Mientras ustedes hacen eso, me gustaría
explicar, bueno, primero voy a poner un video que dura 7 minutos. El video es el que les va a ayudar a la adaptación de un texto clásico, en este caso las nubes, un texto clásico al contexto actual. A lo mejor Dayan y Edwin ya hicieron su actividad integrada número 5, pero y si no, o para los demás, los que vean el video, les va a ayudar muchísimo porque nos dice algunos tips de cómo adaptar una obra al contexto actual. Entonces la voy a compartir. Permítanme. Es un texto de teatro, así que en este caso no hay problema. En un momento la comparto. Estaba viendo el video. Mientras, lo que dura, por favor, Edwin, si eres tan amable de compartirnos tu participación, ya que hacia el final solo voy a dar los lineamientos del foro de novedades y voy a ver sus dudas y con eso terminaríamos la sesión. Gracias, Edwin. Ahí están. Listo. Dura 7 minutos. No es necesario que tomen notas, pero sí les voy a hacer algunas preguntas, así que me gustaría que ustedes aportaran cosas en el chat al final del video. El texto dramático está realizado para ser representado. Representar es volver a ser presente. Por lo tanto, el texto es solo un elemento más que el juego teatral. Para realizar una obra de teatro se necesitan actores, vestuario, iluminación, escenografía y utilería. Las palabras se complementan con las acciones, los gestos y los demás recursos estilísticos que, en conjunto, comunicarán una idea, una visión al espectador. Para adaptar una obra de teatro clásica al contexto actual, primero debes de conocer la estructura de una obra dramática. Estructura externa. La obra dramática se compone de los diálogos, los que dicen los personajes, y de las acotaciones, indicaciones que hace el autor sobre la escenografía o las acciones específicas que realiza cada personaje. Generalmente, las acotaciones se escriben en cursiva y entre paréntesis. Estructura interna. Consiste en analizar las indicaciones y los diálogos para comprender los elementos de la obra de teatro. Atención, un análisis estructural no es lo mismo que una técnica de actuación. Puede ser un intelectual del teatro analizar y comprender la estructura de una obra, pero al ponerla en escena, la obra puede resultar un bodrio mal actuado y aburrido. Como son las acotaciones que sirven de guía para la escenografía de la obra, las coordenadas espaciotemporales que establecen la unidad del tiempo y el lugar en que sucede la obra. Generalmente las obras de teatro tienen pocos escenarios donde se desarrolla la historia y todo sucede en un corto periodo de tiempo. Y las convenciones teatrales en donde el espectador y el actor establecen un pacto de verosimilitud dramática. El diálogo. Elemento que merece una consideración especial, pues a partir de los diálogos se puede identificar el conflicto de la obra y las características psicológicas de los personajes. Sin conflicto no hay obra de teatro y tampoco hay historias o novelas, pues las historias siempre cuentan con un problema al que se enfrentan un personaje. El personaje desea algo y siempre hay algo que se opone a que lo consiga. Surge un conflicto, un problema que debe resolver. Características psicológicas de los personajes de la obra de teatro. Las características de un personaje se pueden descubrir a través de cómo habla, qué dice, cómo viste y cómo se mueve. Para encontrar las características psicológicas de tu personaje, responde las siguientes preguntas. ¿Qué quiere tu personaje? ¿Qué se le opone? ¿Cómo resolver el conflicto? ¿Qué dice su manera de hablar sobre él? Un personaje de clase social alta hablará con frases elaboradas y utilizará un lenguaje culto. En cambio, un personaje de la clase social baja se expresará como gente del pueblo. ¿Cuáles son las características físicas del personaje? ¿En qué contexto vive? ¿Cuáles son sus creencias y valores? Las características psicológicas de los personajes dependen del tiempo en el que se escribió la obra de teatro. Por ejemplo, durante el realismo psicológico, autores como Strindberg e Ibsen se dio mucha la importancia de los conflictos internos de los personajes,
Pero en obras como las de Darío Fo, lo que importa es más el conflicto social que el de los personajes. Adaptar una obra de teatro clásica al contexto actual significa adecuar los elementos para que se transmita un mensaje acorde al momento presente que está inmerso al público. Al adaptar, no necesitas respetar todos los elementos de las obras. Puedes modificar el habla de tus personajes, el vestuario, las referencias históricas, incluso puedes modificar el final de la obra, quitar partes que no funcionan o que ya no le digan nada al espectador actual. En sí, ahora vamos a ver dos tipos de adaptaciones de obras clásicas al contexto actual. Romeo y Julieta. En la adaptación realizada de cine, realizada por Baz Luhrmann, se modifica la época. Las familias Montesco y Capuleto son familias poderosas, implicadas en el poder y los negocios sucios. Se cambian las espadas por pistolas, se cortan escenas de la obra original y se respetan los diálogos de Shakespeare. Ricardo III. También de Shakespeare y adaptado a la época de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el personaje de Ricardo III, el ambicioso de poder, se traslada a la figura de Hitler. Con cambios en el vestuario, la época y con los diálogos de Shakespeare, tenemos una excelente adaptación de una obra clásica a otro contexto. Cobra especial relevancia al texto final donde Ricardo III, en este caso Hitler, huye de sus enemigos y después de perder un tanque de guerra y un auto grita "Mi reino por un caballo". Pasos para realizar una adaptación de una obra de teatro clásica al contexto actual. Tomaremos como ejemplo el texto de Romeo y Julieta porque es muy conocida la historia. Dos jóvenes se enamoran, pero sus familias son rivales y su amor es imposible. Para poder estar juntos desafían al sistema. Julieta, con la ayuda de un fraile, hace un plan para casarse, haciendo creer a todos que murió, pero falla todo porque Romeo no se entera que la muerte de Julieta no es real. Lee la obra de teatro que piensas adaptar. ¿Cuántos personajes tiene? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cuáles son los conflictos secundarios? Piensa en el conflicto principal. ¿Cuál sería la situación equivalente a la época actual? En el caso de Romeo y Julieta puede ser que las familias sean de partidos políticos diferentes. El hijo de la familia del PRI, la hija de la familia Morena, o que sean competidores en algún negocio. Haz una lista de los principales hechos para que puedas trasladarlos a situaciones actuales. Por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta. La fiesta donde se conocen Romeo y Julieta puede ser la fiesta de los 15 años de Julieta o la fiesta de graduación de la preparatoria, porque ya nadie se casa tan joven como Julieta. Como ya no se usan espadas, la pelea entre Romeo y el primo de Julieta puede ser a puño limpio o con pistolas. En lugar de desterrar a Romeo, lo pueden mandar a estudiar o a vivir a otro país. En lugar de pedirle ayuda a un fraile religioso, Julieta puede recurrir a una amiga o a una maestra. En lugar de que falle el mensajero, falla la tecnología y no hay manera de comunicarse con Romeo, pero él se entera de la muerte por las noticias de la televisión. Modifica los diálogos para que el lenguaje sea actual y acorde con el personaje. Eso es todo, espero que te haya gustado el video, dale a like y suscríbete, comenta con tus amigos para más videos como estos. Yo soy César y nos vemos hasta la próxima. Por ti, cuéstame. Listo. Hola Vanessa, saludo con gusto. Estábamos poniendo un video de cómo adaptar un texto teatral, como pudiste ver, un texto clásico, a las cuestiones actuales. Para considerar tu participación, o la participación también de Dayan y Edwin, les he pedido dos cosas. En este caso, tú me mandaste ya el video de experiencia estética, entonces ya tendré los puntos iniciales para la actividad integradora número 5. Para la actividad integradora número 6, les pedí que copiaran y pegaran en el chat una participación, sobre todo de aquellas que no hayan hecho, y si hay una que hicieron, pues para valorarla. Dayan, que está aquí en la sesión, ya le califiqué, o bueno, ya le hice comentarios más bien de la que nos compartió, y Edwin la puso mientras yo estaba poniendo el video, entonces la voy a leer ahorita. Antes de pasar a la parte de Edwin, quisiera que mientras yo estoy leyendo lo de Edwin, Dayan, Edwin y Vanessa, me contestaran la pregunta que voy a poner en el chat y que también voy a repetir en voz alta para aquellos que no vieron, no pueden ver la reproducción del chat. Y la pregunta es, ¿cuáles son las adaptaciones que debes hacer para un clásico en nuestros días, de acuerdo con el video? Entonces, por favor, mientras ustedes los van haciendo en el chat, yo voy dando lectura a la parte que
escribió Edwin. Em, y con base en eso le voy a dar recomendaciones para que sus siguientes modificaciones, como le hice también, Vanessa, para Dayan, que si ya pusieron sus 5 participaciones y ya no tienen que participar el fin de semana, es la recomendación, no se angustien, las recomendaciones que yo les haga, las pueden hacer la próxima semana. Entonces voy a leer lo de Edwin. Dice, buenas tardes a todos. Primera aportación, describe con sus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Respondiendo a esta pregunta, pues, ¿qué es algo que te gusta? Sentimientos, emociones, por ejemplo, que te gusta alguien y te mira y te pones nervioso. Y si te habla, le pones emocionado. ¿Qué relación guarda con la literatura? Pues es una forma de literatura. Cuando leemos un libro que nos produce nostalgia, felicidad, tristeza, imaginación, estamos viviendo una experiencia estética. Y nos dice Edwin, nada más, Edwin, como recomendaciones, ahí te voy a hacer 2, 3 recomendaciones, por favor, que espero que tomes en cuenta para la semana número 4. La primera es que cuides la ortografía porque no hay muchos puntos y seguidos y te recomiendo que coloques muchos puntos seguidos para fragmentar tus ideas y que se entiendan de manera más clara. La segunda es de la misma forma que le dije a Dayan, te recomiendo que coloques una cita textual o una paráfrasis. De esa manera se reiterarán o se vigilarán conocimientos que nosotros ya vimos en semanas pasadas. Esa sería la segunda. Y la tercera sería que coloques las referencias bibliográficas que utilizaste, ya sea el video o alguno de los materiales que están en Prepa en línea CEP. Puede ser el video de experiencia estética, pero también pueden ser otros videos. Entonces, esas 3 cosas te recomiendo, Edwin, que las respetes, las mayúsculas, por ejemplo, los acentos, que los revises y pues que puedas llevar a cabo todas estas recomendaciones. También hay algunos recursos que yo les puse el día de ayer que también les pueden ayudar para la escritura. Por favor, revísenlos para escribir cada vez mejor. Es un proceso, eso se entrena, se ensaya, pero bueno, no está de más recomendarles esto que repito, tengan en claro sus ideas. Sí, Vanessa, la pregunta es sobre el video que acabamos de poner. ¿Cuáles son las adaptaciones que debes hacer para un clásico en nuestros días? Lo menciona sobre todo en la parte final cuando habla de Shakespeare y Romeo y Julieta. Dice, en lugar de esto, tienes que hacer esto. O sea, ¿qué recomienda el video cuando te trata de hacer una adaptación? Entonces, pues, ojalá lo puedan contestar. Y Dayan nos está diciendo ahora, también ustedes lo pueden poner, modificar la historia en contexto actual, actualizar la historia en contexto actual, pero sin cambiar la personalidad de los personajes y la intención del texto. Muy bien, esa es una parte. Hay un par de cosas más. Ya no pongas Dayan, ya por favor, que completen, para que completen Edwin y Vanessa. Con eso que pusiste tú es suficiente. Y muchas gracias por su participación. Por supuesto que te anoto en mi lista para la participación de esta semana. Nada más restaría, si acaso pendiente, Dayan y Edwin, las notas sobre el video de experiencia estética. Tienen hasta mañana a las 3 de la tarde para entregarlo y Vanessa ya lo había entregado, así que ya no se debe preocupar por eso. Entonces, bueno, nada más, si quieres, puedes compartir, Vanessa, tu participación con bibliografía o una participación de las que ya pusiste en el foro. Sería muy útil para nosotros y ya te daría también una retroalimentación del día de hoy. Mientras Vanessa y Edwin me van a decir, por favor, cuáles son las cosas que debes tener en cuenta. Nos dijo, si cambias puedes cambiarlo por este. Porque las características generales, pues afortunadamente ya las puso Daya. Entonces, por eso. Avísenme, por favor, Vanessa y Edwin, cómo van. Y yo los espero.
Les voy a dar un minuto, por favor, para que me contesten. Ya sea lo del foro, en el caso de Vanessa, ya sea lo que acabo de poner en el video, en el caso de Edwin y también de Vanessa. Em, Mientras están contestando, o espero que estén contestando, voy a dar respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes que me hicieron en el chat y que me mandaron algunos correos y también que me enviaron sus asesoras y su tutor, donde me explican de manera más general algunas cosas que yo también ya he puesto, pero que pues también me interesa mucho que ustedes rescaten. La primera era, ¿cuáles son cómo puedo hacer para adaptar una obra de teatro? No entiendo muy bien, hijo, ya lo expliqué. Nos dice cuál es la extensión de la historia, 15 a 20 renglones. Nos dice también otra, cuál es la extensión del audio. Yo les dije más o menos que 2 minutos, así que creo que eso es suficiente también. Otra nos dice, no entiendo qué es una experiencia estética, ya lo expliqué, y también por ahí Edwin y Dayan en sus participaciones nos dijeron que es una experiencia estética. Lo leí en voz alta y también está el video, así es que revísenlo por favor. Y también tenemos que leer todas las nubes, la respuesta es sí. Tenemos que leer toda la reseña de las nubes, también la respuesta es sí. Entonces, esos son básicamente. Nos dice aquí Vanessa, asesor, mi aportación va a ser sobre mi aportación en el foro. Adelante, no hay ningún problema, lo leo, te hago algunas observaciones y con eso terminaríamos la sesión. No nos permite mandarlo completo, Vanessa, así es que bueno, manda el resto, no hay ningún problema. Dice, mi segunda aportación contestando a las preguntas, ¿cuáles son las características de un texto literario? Un texto literario te permite comprender los sucesos de la realidad humana y transmite sensaciones, sentimientos, ideas y pensamientos. Los cómics pueden considerarse literatura, sí, ya que un cómic es una manera de contar un relato con texto o sin él, considerando así un modo de expresión haciendo llegar al lector un mensaje. Y supongo que estás copiando el resto, Vanessa, y ya lo voy a leer hacia el final. Y dice Brenda, solo un libro es literatura, no, porque la literatura es una expresión verbal y puede estar en textos escritos o puede ser hablado o cantado. Aquí les dejo las referencias de donde saqué mi información, espero les pueda ser de utilidad. Saludos compañeros, espero que tengan un buen día. Fabián Coelho, que es un texto literario y podemos considerar un cómic literatura. No te preocupes porque no lo mandaste completo. Las únicas cuestiones que te voy a sugerir o a corregir, Vanessa, es que para la próxima aportación, ya sean las de hoy, sino las que te falten de esta semana o las de la próxima semana, tengas en cuenta que le vas a poner una paráfrasis o una cita textual a tu aportación. Y al final, pues están muy bien las referencias. Obviamente, pues cuidar la ortografía, por ahí se pasaron algunos acentos, algunas mayúsculas, pero en realidad no es nada grave. Trata de ponerle muchos puntos y seguido. Y creo que sí lo haces en general, pero trata de respetar las mayúsculas, que a lo mejor es nada más por el chat que no te permitió hacer algo.
Pero eso sí, te sugiero que recuerda que después de un punto y seguido tienes que introducir una mayúscula, entonces pues ese sería el caso. Por lo demás, creo que está bien, definiste bien y como forma de mejoría, de hacerlo mucho mejor, de hacerlo mejor porque está muy bien, te sugiero que coloques una paráfrasis o una cita textual. Ya lo has hecho, me parece que en otras sesiones y ya lo has hecho también en otras actividades, así que bueno, creo que no será un problema para ti. Bueno, muchas gracias a los tres por su participación y eso me permite cerrar la clase de hoy, la sesión de hoy, haciendo un resumen general, primero sobre los textos clásicos, lo que vimos en esta sesión, los textos clásicos, textos que tienen que ver con Internet, literatura en Internet, como ustedes deben valorar las dos cosas y cuál es el papel de la experiencia estética. También puedes usar, Vanessa, la experiencia estética, el video que tú misma ya me enviaste. Y por el otro lado, recuerden seguir las reglas. Se las voy a poner por última vez para aquellos que no estaban familiarizados. Se los voy a poner por última vez. ¿Cuáles son los requisitos de los foros de novedades? De los foros, sí, pues de los foros. Estos son. Las participaciones deben llevar citas o paráfrasis y referencias, que es lo que les faltó en este caso a los tres. 5 a 8 renglones y más de 4 días, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son más de 4 días. Y recordar las reglas de etiqueta y ortografía. Y en todos los casos deben llevar bibliografía o referencias finales. Esos son los tres, digamos, casos. Los requisitos que tienen que cumplir para poder obtener una calificación alta. Además de, bueno, pues también participar como lo han hecho, asistir. Y bueno, con esto yo me despido. Espero verlos la próxima semana. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Estoy seguro que lo harán muy bien. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme a través de los medios que ya conocemos, el chat o el correo electrónico. Y yo los veré la próxima semana. Las actividades de la próxima semana son un resumen de las 3 semanas anteriores del módulo, así que pues, les sugiero que si tienen algunos apuntes, los saquen, porque les voy a preguntar, bueno, porque vamos a ver algo sobre eso, ¿no? Es un proyecto general y un foro, y valen alrededor del 35% de su calificación total, es el valor de la próxima semana, entonces muy alto. Les sugiero que lo hagan. Y nada, pues si no tienen dudas ni preguntas, si tienen dudas, por favor háganlas en el chat. Y si no, me despido. Muchísimas gracias. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, Dayan y Vanessa. Hasta el miércoles. Gracias.